preocupante. El Ritalin es uno de los medicamentos más utilizados para el trastorno de déficit atencional en escolares. Hay muchos establecimientos que incluso lo exigen como un requisito antes de matricular a los menores. Sin embargo, hay un proyecto de ley que busca revertir esta condición porque influiría en su capacidad de aprendizaje. ¿Es efectivo esto? ¿Existen otros métodos para poder enfrentar el déficit atencional? Lo vamos a conversar con Gabriela Schaff. Ella es fonoaudióloga e investigadora asistente del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A ver, hay cosas que están bien constatadas, como por ejemplo que en Chile tenemos un diagnóstico por sobre la media de déficit atencional, que además tenemos una medicación por sobre la media internacional y por bastante lejos. Y esto ha sido una voz de alerta de los expertos. Parto preguntándote qué te parece este proyecto de ley que busca sacar el Ritalin o el metilfenidato, que en realidad es el medicamento, de las salas de clase. Sí, buenos días. Efectivamente, tal como lo mencionabas, existe una alta tasa de diagnóstico de déficit atencional en nuestros niños y también una alta tasa de medicación. Es algo que sin duda hay que revisar, puesto que el diagnóstico es evidentemente clínico o eminentemente clínico. Por lo tanto, solamente a veces basta con la información entregada por la familia y por la escuela y muchas veces se obvia hacer una evaluación muchísimo más médica por parte del profesional médico a cargo. Y también ocurre con la medicación. Muchas veces basta con los síntomas entregados por la familia o los síntomas entregados por la escuela para que se haga la medicación en el caso del déficit atencional. Hay quienes han llegado a dudar de que ese déficit realmente exista. Hay quienes dicen que podría haber otros factores que están incidiendo. Niños aburridos dentro de la sala de clases, niños que no tienen por qué ser bueno para todos y que por lo tanto tienen otras áreas de interés. Niños que hoy día además tienen estímulos fuera de la sala, que la sala tiende como a expulsar, y no está el lenguaje de los niños hoy día en la forma en que aprenden. ¿Es realmente un problema el déficit atencional? ¿Existe como tal? ¿Es un problema biológico o es un problema de otro tipo? Sí, efectivamente el déficit atencional existe propiamente tal, es un problema neurobiológico del desarrollo del niño donde los síntomas aparecen a muy temprana edad durante la etapa preescolar. Pero es importante destacar que para poder diagnosticar el déficit atencional, los síntomas de problemas de atención o de hiperactividad o de impulsividad deben manifestarse no solamente en la escuela, sino que también en la casa, es decir, en otros ambientes en los cuales se desenvuelve el niño, además de que el déficit atencional debe de provocarle dificultades tanto académicas, sociales, familiares, es decir, no solamente se trata de aquellos niños que suelen distraerse con mucha facilidad, les cuesta prestar atención a una clase en particular, sino que este síntoma aparece en todos los ámbitos de su desarrollo y en todos los ámbitos en los cuales se desenvuelve el niño. Ahora, ¿cómo se llega a comprobar que es un déficit atencional para entonces prescribir un medicamento como el metilfenidato? Porque entregarle, creo yo, medicamentos a un niño es algo que nos debiese causar el mayor de los cuidados y debiese estar súper comprobado. Tú me dices, los síntomas se manifiestan desde que son muy chicos. ¿Cómo sabemos que un niño, que en la edad preescolar por naturaleza puede ser inquieto, no es inquieto precisamente por eso? Porque tiene más ganas de moverse que el resto, porque se aburre más rápido que el resto, porque lo que está viendo no le está generando atención. Sí, lo que pasa es que aparte de la información entregada por los padres y por los profesores del niño, lo ideal es que el médico tratante, ya sea un neurólogo, un médico general, un médico familiar, además pida exámenes específicos para el niño. Por ejemplo, tipo de exámenes específicos? Un mapeo cerebral, por ejemplo, evaluaciones neuropsicológicas que indiquen de que hay algo más allá de la conducta evidente del niño. Pero ahí en el fondo no va a salir nada, porque el déficit atencional no tiene biomarcadores. O sea, esto yo lo he hablado con biogenetistas que te dicen y con bioneurólogos que te dicen, si tú miras el cerebro de un niño con supuestamente déficit atencional, no vas a ver ninguna distorsión respecto de un cerebro de un niño que sí presta atención. Sí, evidentemente. Los problemas son más a nivel de neurotransmisores y eso también es difícil de captar mediante neuroimágenes. Sí, hay que tener bastante cuidado. Pero lo ideal es que la evaluación médica sea mucho más exhaustiva de lo que es hasta hoy en día. Lamentablemente en las escuelas suelen confundirse con mucha facilidad el niño que se distrae mucho del niño que evidentemente tiene una dificultad para desarrollar actividades, para poder terminarla,
que es más inquieto de lo normal, que también es inquieto excesivamente en la casa, pero que eso además le impide, por ejemplo, desarrollarse bien académicamente. Por ejemplo, son niños que a veces tienen dificultades para desarrollar aprendizaje más específico. A veces el déficit atencional puede tener como comorbilidad dificultades de lenguaje. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay algo más allá de que el niño sea distráctil. Ahora, ¿no puede ser que el problema no esté en el niño, sino en el entorno del niño? En el sistema casos, educativo, sí. En la manera de la casa. Tú me hablas de una inquietud excesiva. Eso es subjetivo también. ¿Cuándo es excesiva la inquietud de un niño? Sí. ¿Y cuándo está dentro de los parámetros normales? Al final es el medio el que determina hasta qué punto el niño debe ser inquieto o no. Y a veces, y hay muchos expertos que lo plantean, nos encontramos con salas de clases que realmente son una lata, que están predispuestas como para la revolución industrial, con todos mirando un pizarrón, de una fumedad importante, y le pedimos a los niños que a lo mejor atiendan. ¿No será que más que un problema del niño, hay un problema del entorno respecto de niños que aprenden de otra manera? Sí, también es posible. Es posible también que nuestro medio sea excesivamente aburrido, latero. Las clases que son excesivamente expositivas también para los niños no suelen ser como muy gratificantes o muy estimulantes. Eso básicamente también hace de que el niño pierda su foco en lo que está enseñando el profesor, comienza a distraerse, a molestar a los compañeros, y eso al profesor también le genera un poco de incomodidad porque tiene que pasar contenidos, una exigencia también con sus alumnos, y eso también hace que el profesor recurra muchas veces al programa de integración y diga, sabe que tengo este problema con este niño, ¿qué sugieren ustedes? Y ahí es cuando también los profesionales de los proyectos de integración deciden evaluar al niño, y cuando es necesario se sugiere la evaluación de un médico. Claro, yo ahí encuentro que hay un riesgo de que finalmente sea el sistema el que termina presionando para que ese niño sea medicado, con las complicaciones que puede tener esto, desde un punto de vista incluso ético-moral, hasta en el rendimiento de los niños. Porque hay muchos niños que empiezan el tratamiento y que realmente lo pasan mal. Así como hay algunos que reportan que los ayuda porque sus habilidades ejecutivas mejoran, hay muchos que en el largo plazo empiezan a tener problemas con la medicación. Sí. Uno de los tratamientos, el farmacológico, pero no es el único tratamiento y no es el tratamiento que debiera ser llevado a cabo como de manera primordial. También están las otras alternativas, por ejemplo, el trabajo con terapeuta ocupacional, con kinesiólogo. Lamentablemente creemos que lo más fácil es medicar y que se soluciona el problema mediante esa forma. La familia también tiene que entender, la escuela también tiene que entender de que tiene que existir todo un ambiente que apoye al niño de manera tal de hacer de que sus dificultades, entre comillas, puedan canalizarse de otra forma. Por ejemplo, niños que hacen deporte, niños que practican o que estudian pintura, practican todo tipo de actividades deportivas, tienen otros talentos, sí. Lamentablemente nuestro sistema educativo a veces no tiene cabida para otros tipos de habilidades, no permite desarrollarlas porque estamos en un ambiente excesivamente academicista, donde los únicos logros que importan son los académicos. Claro, por eso tengo yo la sensación de que a veces es esa orientación al éxito la que hace que haya niños que a lo mejor no concuerdan, porque podemos tener niños que a lo mejor uno dice tiene problemas de aprendizaje porque le va mal en matemáticas, pero a lo mejor son tremendos deportistas. Tiene habilidades en otros ámbitos, eso es muy cierto. Por eso, entonces, ¿qué tan severo debe ser como el cuadro de problemas en un niño para que uno recién llegue a plantearse? Yo creo que aquí los papás también tienen que tener cierta resistencia. Hay muchos papás que también, a lo mejor al ver que los niños se sacan malas notas, se desesperan y le empiezan a dar este medicamento y efectivamente las notas suben porque las habilidades ejecutivas mejoran, pero es una cosa artificial a la larga. ¿Qué tan severo debe ser un cuadro para que realmente uno se plantee, más allá de la presión que ejerce el colegio, el que a lo mejor es pertinente ir a ver a un experto? Sí, o sea, lo que indican los expertos en general, los psicólogos, los médicos, es cuando de partida, el niño comienza a tener dificultades académicas, dificultades para aprender más allá de lo normal. Supongamos que el niño en la casa intenta desarrollar una tarea, pero no logra concentrarse. Pensemos de que en la casa tiene un ambiente bastante controlado, a diferencia de la escuela, donde no siempre se puede controlar el ambiente, y aún así el niño no logra desarrollar una tarea, la deja incompleta o intenta desarrollar otra tarea, no termina ninguna, a pesar de que los padres tratan de mediar de que el ambiente sea óptimo para lograr el desarrollo de los aprendizajes. Ahí es cuando uno también se empieza a preocupar. Hay que considerar de que el déficit atencional a nivel mundial tiene una tasa baja.
entre de 3 a 5%. De un 3 a un 5, se ha llegado a hablar hasta de un 7%. Acá en Chile las tasas están muy disparadas. O sea, entonces, las tasas eso están por sobre el 15% a estas alturas. Eso es algo que absolutamente hay que revisar. Además, en Chile pasa una cosa muy curiosa, porque la tasa internacional es de una niña con déficit atencional por cada 4 hombres con déficit atencional. En Chile están absolutamente parejos, están 1 a 1, cosa que llama fuertemente la atención. Y yo te pregunto todo esto, y soy bien insistente, y perdón que ponga aquí como mi postura personal o la convicción que yo ya tengo, si no es un problema del entorno, porque yo he visto un modelo en Francia donde se cambió la lógica del déficit atencional, se dejó de creer que es un problema biológico del niño y se cambió la forma de diagnosticar con el supuesto de que es un problema del ambiente. Entonces se hacen todas las intervenciones al entorno del niño antes de medicar al niño. Sí, eso es lo ideal. Si no cambian, se quedan con un remanente de niños que tienen realmente cuadros severos de un 0,5%. O sea, ellos están muy por debajo de la tasa mundial, y para qué decir respecto de la tasa de Chile. Eso demuestra que a lo mejor no hay que mirar el déficit atencional como un problema biológico. Ahora, es más fácil para los papás, para los colegios y para el sistema completo creer que con una pastilla todo esto se resuelve. Sí, lamentablemente sí, pero tal como mencionas tú, el hecho de que el ambiente se modifique, sea el óptimo para que el niño pueda desenvolverse, desempeñarse óptimamente, debiera ser así, y luego pensar en último caso en la medicación. Gabriela, además esto nos lleva necesariamente, creo yo, a revisar como nuestro sistema educativo. Cuando tú tienes, y yo no quiero para nada cargarle la mano a los profesores, porque entiendo también las condiciones con las que trabajan, pero cuando tú tienes 30 y tantos niños en una sala, cuando cada niño tiene intereses distintos y debiese tener trayectorias distintas, estás tratando de estandarizar. Es como meter pelotas en cajas, y ojalá todas las cajas iguales. Y no son todos los niños iguales, y no somos todas las personas iguales. Tengo yo la sensación de que estos medicamentos funcionan como una especie de dispositivo para ordenar la sala de clase. Es mucho más fácil si es que tengo a los niños tranquilos, sentaditos en su puesto, y de ahí se genera la presión. Y los papás muchas veces se sienten muy presionados, efectivamente. Sí, el sistema educativo, como vuelvo a señalar, trata de poner en pro sobre todo los avances académicos de los alumnos, lamentablemente, y es una presión que también sienten los profesores. Los profesores a veces presionan a los padres y los padres presionan a los niños. Eso es así y es bien lamentable, y por eso tiene que ser bien revisado el tema del déficit atencional. ¿Hasta qué punto son todos déficit atencional o hasta qué punto esto es netamente tenemos un niño que es excesivamente activo, que es excesivamente curioso? Pero también tenemos otros casos donde el déficit atencional mal diagnosticado puede estar enmascarando otros diagnósticos como un trastorno emocional, un trastorno conductual. Por eso cada caso tiene que ser revisado exhaustivamente, claro. Cada caso. Y llegar al fondo de la causa, digamos. Exactamente, sí. Hoy en día, por ejemplo, los niños con déficit atencional son atendidos en los programas de integración escolar y lamentablemente, como funcionamos a través de etiquetas, de diagnósticos por nombre, más que por diagnósticos descriptivos, se le pide, por ejemplo, al apoderado que lo lleve a un neurólogo, ya sea por el sistema público o por el sistema privado, porque, por ejemplo, para subir al niño a la plataforma del Ministerio de Educación del programa de integración escolar, el niño tiene que tener un diagnóstico. Y eso pasa no solamente con el déficit atencional. Eso te obliga a rotularlo. Exactamente, pasa con el déficit intelectual, con los trastornos del lenguaje, con los trastornos del aprendizaje. Hay que tratar de ampliar esa mirada. Ahora, ¿qué hace el medicamento en estos niños? A lo mejor los papás efectivamente ven cambios, me ha tocado hablar con alguno de ellos, pero también me ha tocado encontrarme con algunos testimonios que dicen, claro, al principio iba todo bien con este medicamento, pero en el tiempo fue un desastre. Sí, lo que intenta hacer el medicamento en general es que el foco de atención, los periodos de focalización del niño logren aumentarse, disminuye esta hiperactividad excesiva que es llamada por los especialistas, y en algunos casos cuando hay impulsividad, esa impulsividad también el niño logre controlarse más a sí mismo. ¿Eso significa tener niños ralentizados en el fondo? No necesariamente, porque también va a depender de la dosis del medicamento. Cada niño también tiene dosis diferentes. Eso es algo que tiene que ser revisado muy bien por el médico. Y otra cosa que quisiera señalar, que a mí también me ha tocado ver como fonoaudióloga del programa de integración, a veces igual hay un mal manejo de la medicación. Los padres, por ejemplo, suspenden los medicamentos de un momento a otro, sin que le avisen al médico. Entonces también eso genera en el niño muchos disturbios.
Sí, obvio. Mientras te escucho también me pregunto yo cuánto se puede haber agudizado toda esta situación, porque me imagino que esto ha existido siempre, pero porque hemos llegado a las tasas que tenemos hoy de niños medicados, por el mundo que le toca a los niños actualmente. Era algo que antiguamente no teníamos. Hoy día hay muchos dispositivos electrónicos. Tenemos niños que, sin ningún déficit mediante, digamos, son más impulsivos, son más ansiosos, tienen menos paciencia, están acostumbrados como a esta satisfacción instantánea que logran en los videojuegos, en los videos que ven en YouTube, no sé, y tantas otras plataformas. ¿Cuánto eso agudiza y cuánto eso más confunde y tiende a meter a niños que son más inquietos en el saco del déficit atencional? Sí, bueno, eso también es algo que tiene que ser estudiado y revisado acá en Chile. O sea, el uso excesivo, por ejemplo, de pantalla por los niños, o cuando uno le pregunta a los niños cuántas veces o cuántas horas le dedicas al día al televisor, al computador, a la tablet, uno se impresiona. Son 2 horas, 3 horas en niños muy pequeños. También las horas de sueño tienen que ver mucho con eso. Niños que duermen muy tarde, duermen menos de las 10 horas, que es lo normal para un niño, para su desarrollo tanto físico como neurobiológico. También esas cosas influyen en el comportamiento del día a día en la escuela. Ya, yo creo que aquí entonces hay como una primera alerta o como un primer consejo que a lo mejor uno podría darle a papás cuando uno tiene un niño inquieto. O sea, lo primero sería cambiar hábitos, ¿no? Antes de cualquier otra consideración. Y lo otro también es que también nosotros los colegios o el sistema de salud hacerse cargo. O sea, primero intentemos de probar otros métodos de modificar el ambiente, por ejemplo, ver alternativas con fonoaudiólogo cuando se requiera, con terapeuta ocupacional cuando se requiera, con kinesiólogo, psicólogo cuando se requiera, y veamos cómo vamos funcionando por ahí. Modificación familiar, por ejemplo, tener un espacio exclusivo para el niño para que estudie, horarios determinados para el estudio. Rutinas claras. Exactamente, el niño, anticipar al niño también a sus rutinas. De esta hora a esta hora nos toca estudiar, luego puedes jugar, luego comemos, luego nos vamos a acostar. Todo ese tipo de cosas que van preestableciendo, van predisponiendo al niño de cómo es su rutina del día a día, también debieran mejorar. Sí, ante estas modificaciones vemos que las conductas siguen siendo disruptivas, el niño sigue teniendo dificultades para desenvolverse académicamente, socialmente, familiarmente. Ahí también podríamos pensar, o el médico recién podría pensar en recetar algún tipo de medicamento. Ya, pero en el fondo el medicamento, como lo que yo te comentaba de Francia, debiese ser la última opción cuando está absolutamente o casi absolutamente, porque insisto que no hay marcadores biológicos, o sea, la certeza plena yo creo que nunca la vamos a tener, pero al menos cuando ya se han agotado todas las instancias y uno tiene ya una argumentación muy sólida respecto de que ese trastorno existe. Sí, debería ser así. No todos los casos, incluso no todos los casos de déficit atencional son medicados. O sea, primero hay que partir cuántos de estos niños realmente tienen déficit atencional, y de los que tienen déficit atencional, cuántos debieran ser medicados. Sí, y el déficit atencional se manifiesta de distintas maneras, porque estamos hablando de hiperactividad, pero hay un tipo de déficit atencional que es todo lo contrario. Que no tiene hiperactividad. Que son los pasivos, que son como estos niños que están en clase y de repente vuela una mosca y ellos ese es el déficit atencional solo. Está el otro déficit atencional que va acompañado de la hiperactividad, que es la inquietud motora, la dificultad para el niño para mantenerse quieto, que tiene que estar constantemente balanceándose en la silla, parándose, corriendo. Y después está el otro déficit atencional que va acompañado con la impulsividad, que es el niño no logra controlar sus impulsos, que es el niño que a veces golpea sin querer al compañero, se levanta, le quita las cosas. Y obviamente eso también genera problemas en el ambiente, en el curso, en el grupo curso, le genera problemas para desarrollar amistades, para tener una relación acorde con sus pares. Fíjate que me tocó, también haciendo una nota alguna vez de esto, ver una experiencia en una escuela técnica en Molina, donde no había además la capacidad de pagar para medicar porque eran familias más vulnerables. Y ellos lo resolvieron también con algo que importaron un poco la idea desde Canadá, que fue poniendo camas elásticas dentro de la sala. Y hoy día hacen las clases de matemáticas y el que siente el impulso de hacer otra cosa o está aburrido puede ir a saltar a la cama elástica mientras escucha al profesor. Y ellos contaban cómo esto ha impactado positivamente. También les dieron la libertad a sus alumnos de que si alguien en algún momento quiere salir de la sala a correr a la cancha, se vaya y corra, de una vuelta y vuelva. Porque en el fondo comprendieron que estar encerrados, no sé, muchos minutos, largas horas, todos juntos haciendo lo mismo,
no es tan llevadero, sobre todo en los tiempos que corren. Algo así debiese Sí. implementarse en los colegios, Sí. ¿o no? Las jornadas dentro de la escuela para un niño son larguísimas. O sea, es más que una jornada Sí. laboral muchas Es veces. muchas O sea, veces los niños tienen parecido más presión que los a trabajadores. una a veces. jornada laboral donde tienes que estar por lo menos 1 hora y media en clases dentro de un aula. Y claro, como bien mencionas tú, una de las recomendaciones que se le dan a los profesores cuando tienen alumnos que han sido diagnosticados con déficit atencional es manténgalo ocupado. Si necesita salir a correr, que salga a correr. Pídale ayuda, por ejemplo, si usted tiene que mandarle un recado a un profesor a otra sala, que vaya a él. Pero siempre mantenerlos ocupados, y cuando el niño esté cansado, cuando esté ya exhausto por la actividad, déjelo descansar. Ahora, eso significa también, Gabriela, me imagino, reducir la presión sobre los objetivos o los logros, sobre las notas, en definitiva. Sí, y eso es lo complicado, porque lamentablemente hay un doble discurso en relación a la inclusión, donde la inclusión dice, bien, vamos a recibir a todos los niños con necesidades educativas especiales, vamos a respetar sus ritmos, pero por otro lado tenemos pruebas estandarizadas sumamente exigentes, donde no se hace diferencia entre los alumnos. Entonces el profesor también siente esa presión enorme respecto de los resultados, cómo van a rendir sus alumnos en estas pruebas estandarizadas. Sí, pues, y hoy día, con un desafío mayor, como lo decíamos, que el profesor tiene que ser tremendamente innovador si quiere captar la atención de estos niños. Exactamente. O sea, hoy día de 30, ¿cuántos estarán poniendo atención? Si están tan acostumbrados a tantos estímulos los niños. Sí, y la atención de un niño en relación con la de un adulto es mucho más corta. Obviamente, un adulto puede lograr permanecer concentrado durante un tiempo mucho más largo. Un niño tiene periodos de fatibilidad mucho más latentes, más permanentes. Entonces, obviamente el profesor tiene que innovar constantemente, sobre todo si estamos hablando de niños pequeños. Sí, donde lo lúdico es fundamental. A veces el sistema escolar rechaza lo lúdico. Exactamente. El niño que, por ejemplo, que pasa de prebásica a básica desde esta escuela que es más lúdica, donde todo es más abierto, donde en la sala hay juguetes, hay láminas, están los libros, pasa a otra sala donde se sienta de otra forma distinta, el profesor siempre está al frente, donde no hay juguetes, por ejemplo. Entonces, como decirle al niño, ya pasaste a primero básico y solo puedes jugar en el recreo, porque en la sala no se puede jugar. Todos esos cambios también afectan a los niños, obviamente. Bien, pues ojalá que haya esta mirada un poquitito más comprensiva. Vamos a ver qué pasa con este proyecto de ley que han presentado los parlamentarios, pero por lo menos que se busquen otras alternativas antes de dopar, porque eso realmente es lo que se hace a los niños. Sí, como para concluir, yo creo sin lugar a dudas de que es algo que es necesario revisar. La alta tasa de diagnóstico es muy alarmante, al igual que la medicación, pero también mencionarle a los padres que tienen hijos con déficit atencional que ningún colegio les puede negar la permanencia ni el ingreso a sus hijos al establecimiento por tener un diagnóstico de este tipo, ni mucho menos por la medicación. Claro, eso ya es así. Eso ya es así. Este proyecto de ley busca ampliarlo a todo el sistema educativo porque ahora es así solo para colegios públicos. Claro, para los que reciben subvención del Estado. Claro, entonces la idea sería también que para otros y hasta para el privado, digamos, esto no pueda ser una razón para cancelar la matrícula o para no aceptar un niño. No debiera serlo, en ningún caso. Ya, pues, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias, hasta luego.